Bien, pues buenas tardes a la comunidad Loyola, a la comunidad de PEC, a toda la comunidad que nos sintoniza desde Facebook Live o aquí en el Zoom. Pues hoy damos inicio al sexto evento de este ciclo de conferencias Mundo, Capitalismo y Liberación, con otra conferencia pues muy polémica y que ha llamado mucho la atención. Hemos recibido muchos correos, entonces yo espero que sea de su total agrado y que nos ayude pues a abrir más el diálogo y abrir estas reflexiones sobre el mundo, el capitalismo y la liberación, que es pues, lo que nos tiene este semestre dialogando cada semana, ¿no? Pues le doy la palabra a Miguel Zip, nuestro alumno, que nos va a ayudar a presentar a nuestro ponente. Miguel, buenas tardes, te dejo la palabra. Muchas gracias, Lee. Buenas tardes. Bueno, a continuación estaremos dando lo que es la séptima conferencia del ciclo de conferencias que se está dando aquí en la Loyola. Y tenemos a Julia López, quien es una psicóloga egresada pues, obviamente, la licenciatura en psicología de la Universidad de La Salle. Tiene un diplomado en psicoterapia cognitivo-conductual y una maestría en psicoterapia psicoanalítica. Ella se ha desempeñado principalmente dentro del área clínica, atendiendo a niños, adolescentes y adultos, e incluso imparte pláticas y talleres con la temática que tendremos el día de hoy. Mucho gusto, Julia. Gracias, Miguel. Mucho gusto a todos. Espero que pues esta conferencia los haga pensar, los haga cuestionarse. La idea es que no estemos de acuerdo, ¿no? Incluso compartir lo que pensamos me va a ayudar muchísimo para saber qué es lo que piensan del psicoanálisis, qué es lo que piensan de lo que yo les voy a compartir. Y pues bueno, hice una presentación para guiarnos y para estar todos en el mismo canal. Entonces, ahorita déjenme... no sé si Esli es el que me pueda dar chance de habilitar la función de compartir la pantalla. Porfa, Esli. Sí, ahí voy. Gracias. Ahí está. A ver, vamos a intentar. Listo. Nada más denle un segundo a mi computadora, que es un dinosaurio, siempre lo digo. Siempre me disculpo y nunca lo soluciono. Porque la ventana compartida está cerrada. Qué raro. Ajá, la tienes que maximizar en de tu compu. Ajá. No la minimices. Ajá. Ahí está. Ahí está. Ajá. Ok. Y voy a... Listo. Todos ven, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Digo, de entrada, me gustaría como decir que vamos a ver conceptos súper básicos, lo vamos a ver de manera muy general, esto que voy a mencionar, a Freud. De Freud vamos a ver conceptos básicos del psicoanálisis, sus escritos de Psicología de las Masas, Malestar en la Cultura, Tótem y Tabú. O sea, queremos entender los grupos, ¿no? Desde un punto de vista desde Freud, también desde Lacan. Y con Lacan, Lacan es muy complicado. Voy a tratar de ser lo más clara posible para que todos entendamos, pero lo que quiero darles a entender con Lacan es el deseo, qué es lo que nosotros deseamos como sujetos, ¿no? Y la relación que tiene con el discurso capitalista. Y de Wilfred Bion, los tres son psicoanalistas, también lo dejé al final porque habla del grupo, pero también habla de cuál es el conflicto de los grupos, por qué de pronto los grupos no pensamos mucho y solo actuamos, ¿no? Entonces, elegí a estos tres autores porque me parece que podemos entender mejor a los grupos y también entender mejor a la mente. Entonces, vamos a iniciar con Freud. Esta es una frase que Freud nos deja y dice: tras todo esto es un fragmento de realidad efectiva lo que se pretende desmentir. El ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan,
sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de agresividad. Esto lo vamos a ir aclarando en lo siguiente. A ver, conceptos básicos del psicoanálisis. ¿Me pueden escribir en el chat si alguien sabe de psicoanálisis, ha leído del tema, nada más para saber cómo vamos, ¿no? O sea, qué tan básico andamos, o si me puedo ir como más adelantado. Supongo que para unos es la primera vez. Cuéntenme ahí en el chat qué onda. Lauri dice que sabe del té, ¿sabe? Es la primera vez para Luisa, ok. Psicoanálisis lacaniano, perfecto, es la primera vez también, ok. Bueno, entonces vamos a tener de todo un poco, ¿no? Qué bueno que entonces vamos a ver desde lo básico. Primera vez para Samantha, perfecto. Ya no recuerda, ok. Bueno, gracias por escribir, ¿eh? Para mí me sirve mucho para saber cómo vamos. Entonces, lo básico del psicoanálisis para que entendamos lo que les quiero decir con el capitalismo y todo esto, ¿sale? Ustedes seguramente han escuchado de complejo de Edipo, que Freud habla mucho del amor a la madre y al padre, y hasta hay chistes y todo esto. Vamos a empezar a aclarar todas esas dudas. Freud decía, como lo básico, Freud decía que el aparato psíquico está compuesto del inconsciente, preconsciente y consciente, ¿no? Lo equipara con el iceberg, como una metáfora. Freud dice, hay cosas que nosotros sabemos de nosotros mismos y que podemos ver, y hay cosas que no vemos y no sabemos y nunca sabremos. Nosotros, por ejemplo, de pronto nos enfermamos y no hay nada, digamos que no hay una razón lógica de por qué nos enfermamos de gripa cada mes, por qué tenemos una tos rara, por qué luego somatizamos, ¿no? Simplemente nos pasa y ya está. Eso es el nivel consciente. Y el nivel consciente es lo que percibimos a través de nuestros sentidos, lo que podemos ver, observar, notar, sentir. El preconsciente, digamos que tiene de estos dos elementos, una parte consciente y una parte inconsciente. Es, por ejemplo, algo que no tenemos contemplado, pero que si nos esforzamos lo podemos recordar, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser una canción, puede ser un recuerdo, ¿no? Algo que no está en la conciencia en ese momento, pero que si uno se esfuerza puede venir a la conciencia. Lo que está en el inconsciente se manifiesta de otras formas, porque lo que está en el inconsciente son pulsiones, que ahorita les voy a decir qué son, los recuerdos reprimidos, principio de placer, deseo sexual infantil, o sea, todo lo que realmente deseamos está en el inconsciente, todo lo que realmente queremos hacer, ¿no? Está en el inconsciente. ¿Por qué? Porque si eso saliera a la conciencia, sería muy fuerte para nosotros, ¿no? De pronto uno se espantaría de lo que realmente deseamos como seres humanos. Entonces, todo eso está en el inconsciente. Y Freud después habla de tres instancias, que es el ello, el yo y el superyo. El ello, lo único que quiere, o sea, digamos que son tres instancias que están en nuestra mente y que funcionan de manera diferente. Tienen un propósito, por así decirlo, ¿no? Todo lo que está en el ello es parte, de hecho, el ello es parte del inconsciente. ¿Por qué? Porque el ello solo desea satisfacer sus pulsiones, satisfacer su deseo. Lo único que quiere es descargar, lo único que quiere es satisfacción, placer. Entonces, todo lo que está en el ello tampoco lo sabremos al 100%, ¿no? Pero ahí está, todos nuestros deseos, eso es el ello, ¿no? Lo que quiere salir y que se satisfaga. El yo, bueno, después voy con el super yo. Ahorita vamos a ver cómo es que nosotros llegamos a tener un super yo en nuestra mente. Pero digamos que el super yo es esta instancia
que equivale a la conciencia moral. Es decir, nos dice por ahí, es como nuestra conciencia, ¿no? Nos dice por ahí qué es lo que sí, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que está prohibido. Este super yo es el que nos dice, oye, no está muy padre que quieras, no sé, satisfacer tus necesidades y llegar y hacerle daño a otra persona. O sea, eso no debería de ser, ¿no? Entonces el super yo es el que nos dice, oye, párale, aquí no, espérate, y nos va frenando, ¿no? Es mucho más complejo que eso, pero bueno, digamos que está ahí para eso, es nuestra conciencia moral. Y el yo es esta instancia que tiene la chamba más difícil del mundo, ¿no? Porque el yo es el que tiene que lidiar constantemente entre lo que el ello quiere satisfacer y el super yo quiere satisfacer. Digamos que él está en un punto medio en el que dice, a ver, no todo, o sea, ni tú, ello, puedes cumplir todo lo que deseas, porque si no sería un caos el mundo, ¿no? Y no nos conviene mucho. Y tú, super yo, tampoco deberías de ser tan severo. Entonces, el yo lo que intenta es llegar a un punto medio. El yo lo que intenta es decir, a ver, esto sí sale a la conciencia, así vamos a actuar, así vamos a hacerle. Entonces, imagínense, el yo tiene el trabajo más pesado del mundo. La cuestión aquí, y que no es el tema en esta conferencia, pero la cuestión aquí es que hay personas que tienen un yo más débil y hay personas que tienen un yo mucho más estructurado, mucho más fuerte. Entonces, dependiendo de qué tan débil o qué tan firme sea este yo, será que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades de una manera en la que no agredan a las otras personas. También nos va a dar estabilidad, nos va a dar sensación de que estamos seguros en el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, todos tenemos, o sea, así se compone nuestro aparato psíquico, con el inconsciente, preconsciente y consciente, y con sus instancias que son el ello, yo, super yo. Si tienen alguna pregunta, me van diciendo, ¿sale? Entonces, ya que sabemos que así está conformado nuestro aparato psíquico, Freud habla de pulsiones, que después de, digamos, un largo tiempo de pensar para Freud cuál es el conflicto en la mente, una de esta idea que tiene Freud es que hay dos pulsiones que mueven todo lo que existe. O sea, nosotros tenemos dos pulsiones. ¿Qué se entiende por pulsión? La pulsión, mucha gente se confunde con el instinto. ¿Por qué? Porque la pulsión es innata, viene con nosotros. Entonces, las personas luego suelen confundir entre instinto y pulsión. Digamos que el instinto tiene que ver con algo más biológico. Es decir, yo tengo hambre y cuando coma, este hambre se va a quedar satisfecha, ¿no? O sea, ya no voy a sentir hambre, voy a estar bien. Y, no sé, a las 5 horas me vuelve a dar hambre, pues vuelvo a comer y listo. Satisfago lo que necesito en ese momento y me siento tranquila. La pulsión no es orgánica, no es biológica, es psíquica. Y la pulsión, así por definición, nunca se satisface. La pulsión, por ejemplo, a diferencia del instinto en el caso del hambre, es, tengo hambre, pero ustedes les ha pasado seguramente que tienen hambre y comen, pero siguen teniendo hambre, ¿no? O tienen hambre, pero no tienen hambre solamente para satisfacer su necesidad de hambre, sino que dicen, tengo hambre de los tacos de Don Jaimón de la esquina, ¿no? O sea, eso es lo que quiero. Y de pronto uno dirá, bueno, ¿por qué no me quedo satisfecha? ¿Por qué sigo teniendo hambre? En el caso, por ejemplo, de las personas que tienen obesidad o simplemente las personas que tienen sobrepeso, uno diría, ¿por qué no podemos como parar de comer cuando ya estemos satisfechos? Es que la pulsión exige más. Y a veces el problema con la pulsión es que
no es que tenga un objeto fijo para satisfacer esta necesidad, ¿no? Para quedarse tranquilo. Por ejemplo, hay personas, hablando más de una fijación oral, hay personas que se chupan el dedo, incluso siendo adulto. También fuman, que tiene que ver con algo oral. También comen más de lo que se supondría que deberíamos de comer. También toman. Es decir, la pulsión no nada más se satisface en una sola cosa. No es que yo diga, a mí comer me tranquiliza y listo. No, también me chupo el dedo, también fumo, también tomo, también. ¿Sí me explico? Entonces, la pulsión es algo psíquico. Y por ser algo psíquico y por ser algo que va cambiando de objeto a objeto, va a ser difícil que pueda satisfacerse por completo. De hecho, es imposible, ¿no? No difícil, imposible. Entonces, Freud dice, nosotros tenemos dos pulsiones, acuérdense, psíquicas, una pulsión de vida y una pulsión de muerte. La pulsión de vida se refiere a pulsiones sexuales y de autoconservación, o sea, todo aquello que nos va, por así decirlo, que nos va a hacer un bien, ¿no? Esta es la pulsión que crea, que une, que, o sea, pulsión de vida se refiere a tener un vínculo con una pareja sin que haya destrucción, tener un trabajo y mantenerlo y hacer que crezca, cuidar de nuestro cuerpo, cuidar de las personas que nos rodean. Nosotros nacemos con esa pulsión de vida, de cuidar, de crear, de tener un vínculo, ¿no? Con lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Pero también dice que tenemos pulsión de muerte y que también nacemos con ella, ¿no? La pulsión de muerte tiende a destruir lo que Eros, o sea, la pulsión de vida, construye. Es innato y Freud resume que nosotros con la pulsión de muerte lo que queremos es llegar a un estado en el que no sintamos nada, ¿no? En donde no hay sufrimiento, dolor, en donde no sintamos nada, y ese estado es únicamente la muerte, ¿no? Entonces Freud decía, antes pensaba que era simplemente descargar placer y listo, pero después dice, no, es mucho más que eso. Queremos llegar a un estado en donde realmente nada nos haga sufrir, ¿no? Entonces, si por ahí, si yo hago daño, si yo destruyo, pero eso satisface a mis pulsiones, a mis necesidades, lo que yo realmente quiero hacer, pues ni modo, ¿no? Pero es que es la forma que yo encuentro de no tener sufrimiento. Entonces, las pulsiones existen en el ser humano y siempre hay pulsión de vida y siempre hay pulsión de muerte, pero en algunas personas predomina la pulsión de muerte más que la pulsión de vida y viceversa, ¿no? Esto lo va a determinar lo innato, digamos que ya tenemos un monto de pulsiones y además el desarrollo que nosotros tuvimos, la familia, la cultura, todo esto. Eso es lo que va a ir como moldeando estas pulsiones de vida o pulsiones de muerte. Entonces, bueno, sabiendo esto, Freud dice, obviamente, todo lo que voy a decir ahorita y lo que dije antes es más inconsciente que consciente, ¿ok? Entonces, otro concepto básico del psicoanálisis y que es clave que ustedes entiendan esto para lo que sigue posteriormente, es entender qué es el complejo de Edipo, ¿sale? Y por qué es tan, por qué influye tanto en nuestra vida, por qué después, si hablamos de sufrimiento, de relaciones de pareja, conflictivas, de todo esto, si entendemos esto, vamos a comprender un poquito más por qué pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, Freud habla del complejo de Edipo y les pongo este triangulito para irme más o menos en orden, ¿no? El hijo o el bebé llega
a la familia, ¿no? Y como la madre es el primer vínculo que tiene, entiéndase mamá como la persona que lo cuidó, puede ser tía, puede ser abuelita, cualquier persona, pero yo me voy a referir más hacia la mamá, que suele ser lo más común, ¿sale? Entonces, el hijo llega a esta relación que antes era de dos, de madre y papá, ¿no? Ahorita lo vamos a entender así y después lo entendemos cuando hay hermanos y así. Y entonces, el hijo varón, nada más voy a usar el ejemplo en el caso de los varones, porque en el caso de las niñas, como atraviesan el complejo de Edipo, digamos que es un poco más complejo de entender, entonces solo lo que más me interesa aquí es que entendamos el deseo del ser humano y el conflicto que tiene. Entonces, si entendemos el complejo de Edipo con un varón, es suficiente para después pasar a lo siguiente, ¿sale? Entonces, como la mamá es el primer vínculo que nosotros tenemos, pues el bebé descarga todas sus pulsiones en la mamá, ¿no? Y también la mamá va a ser objeto de deseo para el bebé. Entonces, el bebé dice, a ver, mamá, tú me alimentas, tú me cuidas, tú me acaricias, tú me dices cosas bonitas, tú estás conmigo, tú eres mi compañía. Entonces, lo que pasa es que el bebé se enamora de la mamá, ¿no? Y lo que desea es poseer a la mamá. O sea, yo quiero que tú y yo, mamá, estemos juntos. Yo quiero que tú seas mía. Y no te quiero compartir con nadie más porque, pues, qué rayos, ¿no? ¿Por qué habría de hacer eso? Entonces el bebé desea poseer a la mamá. Y entonces se da cuenta de que hay un rival. Ese es el padre. El padre es el que dice, bueno, el bebé se da cuenta de que mamá tiene que compartir su tiempo con papá. Que si mamá estaba atendiendo al bebé, bueno, al niño, lo estaba atendiendo a él, llega papá y entonces se distrae y ya la atención no es completamente para él, ¿no? Entonces el bebé empieza a decir, bueno, el niño, esto se da aproximadamente a los 3, 4 años según Freud. Entonces el niño empieza a decir, tú papá me estorbas para que yo me quede con mamá, ¿no? Entonces aparece en el niño un deseo de eliminar al padre. O sea, eliminar, matarlo, quitarlo del camino. ¿Por qué? Porque le estorba, porque ve que mamá tiene que compartir su tiempo, su amor y su cariño con papá. Entonces, en el niño aparece este deseo de eliminarlo, ¿no? Freud, en sus escritos de Tótem y Tabú, va a decir que aparece una ambivalencia, o sea, la emoción es ambivalente. Por un lado, está la tentación de hacer algo prohibido, o sea, de querer eliminar al padre, y por otro lado hay un miedo intenso a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el papá, digamos, si el papá deja que madre e hijo estén como fusionados, se queden juntos, entonces vamos a tener un problema posterior para ese niño, ¿no? Vamos a tener un problema con sus relaciones de pareja, vamos a tener un problema psíquico, pero bueno, el papá tiene que decirle al niño, oye, ¿sabes qué? Tú no puedes tener a tu mamá, o sea, es mi pareja, tú no puedes tenerlo todo. Y aquí es lo que, o sea, aparece lo que llamamos la castración, o lo que Freud llama la castración. Es decir, hay un corte, hay una amenaza de la castración. Ustedes no sé si han visto, ¿por qué utiliza este término de castración, ¿no? El papá, hagan de cuenta que es como si le dijera al niño, si tú no renuncias a esta idea de quedarte con mamá, vas a tener un castigo. Y ese castigo puede ser que tú pierdas una parte muy importante que tú tienes, que es el pene. ¿Por qué Freud asocia esta idea? ¿Por qué el pene? ¿No?
yo no sé si ustedes lo han visto con sus sobrinos, con otras personas, pero las mamás suelen decirle al niño, oye, no te toques ahí, ¿no? Te puede pasar algo, te lo voy a cortar, digo, ya no pasa así tal cual, pero antes sí pasaba, ¿no? Entonces, acuérdense que esto todo es metafórico, ¿no? Freud jamás se refiere a una mutilación real, concreta, no, jamás. Pero es como si el padre le dijera, oye, tú no puedes tenerlo todo, tú tienes que renunciar a mamá, porque si no renuncias a mamá, va a haber un castigo, y ese castigo va a ser perder algo importante que tú tienes, ¿no? Entonces el niño abandona el deseo, acuérdense que esto es inconsciente, de tener a mamá, y dice, no, pues yo no quiero perder algo tan valioso para mí, entonces voy a tener que renunciar a mi mamá, y luego yo buscar un objeto de amor posterior. Entonces, más o menos así es el complejo de Edipo, es mucho más profundo que esto, pero digamos que la idea central es que todos los niños, desde el psicoanálisis, tenemos un deseo muy fuerte por poseer a la mamá. Tenemos también una ambivalencia muy fuerte con el padre, porque es el rival número uno. Y también aparece la rivalidad con los hermanos, ¿no? Que, digo, eso es como menos relevante en esto, pero al final son enemigos porque también mamá tiene que compartir su atención y su cariño con ellos, ¿no? Entonces, por eso también hay rivalidad con los hermanos. Espero que hasta aquí todo vaya muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una resolución del complejo de Edipo, es decir, cuando el niño abandona esta idea de que el objeto de deseo tenga que ser mamá y yo la voy a poseer, se crea en nuestra mente algunas cuestiones como el superyo, es decir, la conciencia moral, esta conciencia que dice, oye, tú no puedes estar con tu mamá, oye, tampoco puedes eliminar a tu papá, ¿no? Se crea esta prohibición. Y también aparece una identificación con el padre, es decir, yo no puedo tener a mamá, pero me voy a identificar con papá, es decir, voy a ser como papá para después tener a alguien como mamá, ¿ok? En cuanto al ideal del yo, el ideal del yo lo que se refiere es lo que realmente quisiera ser. Si yo me alejo de ese ideal, me sentiré culpable o tendré baja autoestima, ¿no? O sea, este ideal del yo es lo que el niño piensa que los padres desean que él sea, ¿no? Que tenga tal cosa, que tenga cualidades, que sea realmente bueno. Esto es importante para entender lo que viene después, pero digamos que todos tenemos este ideal en nuestra mente. Y de hecho, si nos alejamos de este ideal, nosotros nos sentimos mal, tenemos baja autoestima, sentimos que no estamos llegando a la meta, no damos el ancho, nos sentimos incapaces, torpes, porque hay un ideal que dice, oye, tú se supondría que deberías de ser así, ¿no? Entonces, eso se introyecta y eso se forma en la mente del niño a partir de lo que se crea en esta relación del complejo de Edipo, ¿sale? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda para ver si puedo continuar? ¿Todo bien? Ok, gracias. Bueno, continúo entonces. Todo bien, ok. En cuanto a la psicología de las masas, Freud elige a Le Bon, realmente no sé cómo se pronuncia, para entender un poco más acerca de cómo funciona un grupo, acerca de las masas, ¿no? Entonces, Freud lo que hace es, ok,
se puede entender esto de una manera más, desde un punto de vista más social o antropológico, y Freud dice, ahora vamos a entenderlo desde un punto de vista más psicológico o psíquico, ¿no? Entonces, en el punto de vista más sociológico o antropológico, podemos entender lo siguiente. Aislado era quizás un individuo oculto, dice Le Bon. En la masa es un bárbaro, vale decir una criatura que actúa por instinto. Posee la espontaneidad, la violencia, el salvajismo y también el entusiasmo y el heroísmo de los seres primitivos. Y Freud dice, lo que pasa es que el ser humano tiene este yo, que ya les hablé, ¿no? Que es el que dice, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sale a la conciencia? ¿Qué se reprime? ¿No? Entonces, el yo no puede permanecer por mucho tiempo reprimido. O sea, las pulsiones destructivas que nosotros tenemos no pueden quedarse reprimidas para siempre. De alguna u otra forma salen, ¿no? Entonces Freud dice que el ser humano encuentra el grupo como para poder desahogarse, como para poder mostrar esta parte más violenta o destructiva, que de manera aislada no lo haría. ¿Ok? Entonces, también el yo lo hace como una rebelión contra su ideal del yo. ¿Por qué? Porque el ideal del yo exige la perfección, exige que nosotros alcancemos esa meta o eso que nosotros se supone que deberíamos de alcanzar, ¿no? Que es ser perfectos. Entonces, el yo no puede todo el tiempo dar el ancho, no puede todo el tiempo hacer lo que le exige este ideal del yo. Entonces, de vez en cuando se revela y dice no. Y es cuando salen estas pulsiones un poco más destructivas, ¿no? Ahora, Le Bon dice, no soporta la dilación entre su apetito y la realización de lo apetecido. Abriga un sentimiento de omnipotencia. El concepto de lo imposible desaparece para el individuo inmerso en la masa. ¿Ok? Y Freud dice, nace la tendencia a segregar del yo todo lo que pueda devenir fuente de un tal displacer, a arrojarlo hacia afuera, a formar un puro yo placer, al que se contrapone un ahí afuera ajeno amenazador. O sea, Freud dice que lo que nosotros queremos es satisfacer esa pulsión, liberar esa pulsión. Entonces, tenemos que arrojarlo hacia afuera, ¿no? Freud dice que dentro de la masa es algo que podemos hacer. Sacar, evitar lo displacentero y hacerlo placentero. Y por último, desde Le Bon, dice que el prestigio es una suerte de imperio que ejerce sobre nosotros un individuo, una obra o una idea. Paraliza por completo nuestra capacidad de crítica y nos llena de asombro y respeto. Y Freud dice, sí, lo que pasa es que funciona un poco como el enamoramiento. ¿Qué es el enamoramiento para Freud? Nosotros tendríamos que renunciar a nuestro narcisismo para poder amar a una persona, ¿no? Entonces, en el enamoramiento lo que pasa es que depositamos todas nuestras ilusiones, pulsiones, todo en una persona. Y eso, per se, nos hace un poco más humildes, nos hace admirar a la persona, nos hace depender un poco de ella, nos hace no solo que toda la energía se quede en nosotros, sino que también esté con alguien más, ¿no? Y ya de entrada, el enamoramiento tiene un efecto como de hipnosis, lo equipara con estas dos, que es que el hipnotizador ocupó el lugar del ideal del yo, ¿no? Entonces, tú, a quien yo amo, tú eres ese ideal, tú eres el que, si yo estoy contigo, voy a estar completando lo que realmente quiero hacer, tú me vas a dar lo que realmente necesito, estando contigo no me pasa nada, ¿no? Entonces, en las masas funciona más o menos así, y hablando de líderes y hablando como ya en grupos más específicos, luego solemos
depositar toda esta admiración, libido, todo esto con un líder, y entonces ya perdemos la capacidad de pensar, de cuestionarnos realmente si es lo que nosotros queremos, ¿no? Solo seguimos a la masa como si tuviera este efecto de hipnosis o de enamoramiento. Por eso es que Freud lo equipara así. Y lo que podemos rescatar de su texto de Malestar en la cultura son muchísimas cosas, pero entre ellos es que Freud concluye, es que se escucha un ruido, pero todo bien, ¿verdad? Freud concluye que al menos tres son las fuentes del sufrimiento humano, ¿no? Uno es el poder de la naturaleza. Todos debieron de sacrificar algo de sus pulsiones, la cultura los restringió. O sea, ya de entrada, les digo, tenemos esta pulsión destructiva y nos restringen. La cultura nos dice, no puedes hacer todo lo que tú deseas hacer. 2, la caducidad de nuestro cuerpo. Y 3, nuestra insuficiencia para regular nuestras relaciones sociales. Nosotros no entendemos por qué la sociedad no nos procura satisfacción o bienestar, lo cual genera hostilidad hacia lo cultural. Nosotros como seres humanos de pronto decimos, ¿por qué tenemos, no es que lo digamos de manera consciente, pero ¿por qué tenemos que renunciar a lo que realmente queremos hacer? ¿Por qué tenemos que renunciar a nuestros deseos? Y eso es frustrante. La cultura restringe la agresividad. Si no se crean lazos libidinales entre los miembros, la agresión hará que peligre la sociedad. Y a estos tres fuentes del sufrimiento humano, Freud dice que podemos tener 3 posibles soluciones. Una de ellas es distraernos en alguna actividad. 2, buscar satisfacciones sustitutivas. Él decía que el arte o la ciencia. O 3, que tiene que ver más con hacernos daño, que es narcotizarnos, ¿no? También hay otro que después habla, que es la sublimación, que es canalizar lo pulsional a algo socialmente aceptado, ¿no? O sea, si la cultura no me permite expresar lo que realmente quiero expresar así tal cual, entonces tengo que dedicarme a algo que sea aceptado por la sociedad, pero que también me permita satisfacer mis pulsiones, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo de los cirujanos. Los cirujanos tienen un nivel de sadismo importante. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de abrir cuerpos humanos vivos, ¿no? De manipular los órganos, de ver sangre. Y digamos que estas personas podríamos pensar que tienen unas pulsiones que tienen al sadismo un poco más que otras que no se dedican a eso, ¿no? Entonces, las personas no pueden satisfacer su necesidad de ver al cuerpo por dentro, nada más porque sí, ¿no? De satisfacer esta necesidad de manipular los órganos, de ver la sangre, ¿no? Entonces lo que hacen es ser cirujanos. Pueden en esa actividad canalizar sus pulsiones sádicas y además no tiene un choque con la cultura, ¿no? Si todo fuera así, bueno, pues sería ideal, pero la verdad es que no todo es así. Entonces, la idea de todo esto que les comento de psicología de las masas, de tótem y tabú y malestar en la cultura es para entender, o Freud concluye que el hombre busca el placer y la evitación del displacer, ¿no? Cosas irrealizables en su plenitud, o sea, nada es 100% efectivo. Los seres humanos no vamos a estar 100% satisfechos nunca. Siempre vamos a desear algo, y eso lo vamos a ver más en Lacan. Pero los seres humanos deseamos el placer todo el tiempo, evitamos el displacer, pero eso al 100% nunca va a pasar, ¿ok? Y dice, el destino de la especie humana depende de hasta qué punto la cultura podrá hacer frente a la agresividad humana. Freud, haciendo como referencia con el capitalismo
y el comunismo, él dice, los comunistas creen haber hallado el camino para la redención del mal. Este es más o menos como el discurso, ¿no? de los comunistas. Dice, ellos piensan, el ser humano es íntegramente bueno, rebosa de benevolencia hacia sus prójimos, pero la institución de la propiedad privada ha corrompido su naturaleza. La segunda idea es que la posesión de los bienes privados confiere al individuo el poder y con él la tentación de maltratar a sus semejantes. Los desposeídos no pueden menos que rebelarse contra sus opresores, sus enemigos. La tercera idea es, si se cancela la propiedad privada, si todos los bienes se declaran comunes y se permite participar en su goce a todos los seres humanos, desaparecerán la malevolencia y la enemistad entre los hombres. Satisfechas todas las necesidades, nadie tendrá motivos para ver en el otro su enemigo. Todos se someterán de buena voluntad al trabajo necesario. Digamos que, o sea, en general este sería como el discurso de los comunistas, ¿no? Desde el punto de vista de Freud, esto es lo que él opina. Puedo discernir su premisa psicológica como una vana ilusión. Si se remueve el título personal sobre los bienes materiales, resta todavía el privilegio que dimana de las relaciones sexuales. Hay algo que es lícito esperar. Ese rasgo indestructible de la naturaleza humana lo seguirá a donde fuese. No es fácil para los seres humanos, evidentemente, renunciar a satisfacer su inclinación agresiva. No se siente bien esa renuncia. A ver, Freud, o sea, porque se puede pensar que Freud tiene un punto de vista bastante pesimista de todo esto, ¿no? Hay que entender que Freud vivió la Primera y Segunda Guerra Mundial, que son dos eventos importantes, ¿no? Para entender la pulsión de muerte, por qué los hombres tienen tanta agresión, tanta violencia, por qué simplemente no podemos vivir o habitar en un mundo un poco más tranquilo, más pacífico, por qué siempre hay un interés de poder, de querer más, ¿no? Y Freud lo entiende, les digo, vivió la Primera y Segunda Guerra Mundial, se murió un hijo, tuvo cáncer y le hicieron 33 operaciones, ¿no? O sea, pulsión de muerte, pulsión de muerte, pulsión de muerte todo el tiempo. Él dice que las pulsiones son tan fuertes que nos van a seguir todo el tiempo, ¿no? Y que aunque la sociedad intente que todo sea equitativo para todos, o sea, él no dice en ningún momento fuera el comunismo, arriba el capitalismo, o sea, no. Solo dice, hay que tomar en cuenta que las pulsiones son tan grandes que vamos a querer, aunque todo sea igual, aunque no haya tanta desigualdad, ¿no? Porque no sé si se logra el 100%, aunque todo está bien, aunque a todos nos toque algo, hay que entender que las pulsiones son tan fuertes y la pulsión de muerte es tan fuerte que probablemente nos siga a lo que sea que hagamos, ¿no? Entonces, si nosotros no empezamos a pensar, a buscar la verdad de cada uno de nosotros, entonces esto no va a parar, ¿no? Aunque cambien las cosas, aunque sea un mundo un poco más de igualdad, esto no va a cambiar porque las pulsiones del ser humano son mucho más fuertes. Entonces, esto es solo un punto de vista desde Freud, ¿no? Lo que hay que tomar en cuenta de esto es que hay aspectos inconscientes, o sea, que hay aspectos de nosotros mismos que desconocemos y que por desconocerlos, a veces solemos actuar sin pensar. Entonces, ya de entrada es difícil hacer un cambio, ¿no? Hay que pensar que tenemos deseos sumamente, se puede decir egoístas, ¿no? De querer, lo importante de lo que les digo del complejo de Edipo es que lo que nosotros queremos es poseer a lo que amamos, ¿no? Que sea nuestro. Lo que nosotros queremos evitar es sufrir. Lo que nosotros queremos es descargar nuestras necesidades y de paso, pues, si eso implica hacernos daño, pues, ni modo, ¿no? Pero lo descargamos.
Entonces, por eso Freud dice, por eso es tan difícil lograr un cambio realmente significativo en una sociedad. Ustedes verán, ¿no? E incluso yo tengo una paciente que su mamá, digo, aterrizándolo un poco más a lo que pasa de manera individual o en la clínica, yo tengo una paciente que me dice o me cuenta que sus papás intentaron que no existiera diferencia alguna en el trato hacia ella, mi paciente, y su hermana, ¿no? Si a mi paciente le compraban un celular, a la hermana también. Si le regalaban, no sé, le decían un halago a una de ellas, a la otra también. Los padres intentaban marcar o desaparecer como cierta diferencia, ¿no? Pero mi paciente viene a terapia conmigo porque me dice, yo me estoy comparando todo el tiempo y me comparo con mi hermana y me comparo con todo el mundo, a pesar de que mis papás intentaron, o sea, nos dieron lo mismo, nos dieron exactamente lo mismo, pero yo me comparo y no soy feliz porque me estoy comparando todo el tiempo. Así funciona un poco la mente, ¿no? Nosotros a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos y más bien volteamos a ver a lo que tiene el otro y le ponemos más atención a eso que lo que nosotros tenemos. Y queremos poseerlo, ¿no? Entonces, Freud dice, a ver, sí, pero vamos a entender que las pulsiones son más fuertes y que una de las soluciones es que nosotros vayamos intentando averiguar, cuál es nuestra verdad, ¿no? La verdad de mi paciente sería, por ejemplo, que ella tiene su parte de pulsión de muerte y que es envidiosa y que se compara y que rivaliza y que entonces todo eso no lo puede soportar y entonces actúa, ¿no? Poniéndole el pie a su hermana, poniéndose el pie a sí misma, queriendo más y más y más porque no es suficiente, ¿no? En su mente nada es suficiente porque ella no quiere sentirse inferior. Entonces, si se compara con alguien que tiene menos que ella, pues ya la hizo. Pero si voltea al otro lado, entonces no es suficiente, voy a querer más y más y más, ¿no? Entonces, su verdad de ella sería entender que tiene una parte bastante hostil, ¿no? Y que entonces ella tendría que aceptar esa parte hostil y decidir si quiere cambiarla o no. Si quiere tolerar el dolor de la comparación, si quiere tolerar que sí, a veces unos tendrán más que otros, ¿no? Y la responsabilidad psíquica, o sea que el cambio está dentro de ella. Si nosotros entendiéramos de manera individual todo esto, ¿cuál es nuestra verdad? Creo que entonces sería mucho más sencillo que hubiera igualdad o no, nosotros pudiéramos lidiar con todo lo doloroso y ya no nos quedaríamos nada más en, es displacentero, no lo quiero, bye, sino que, a ver, es displacentero, lo voy a tolerar, lo voy a procesar y voy a ver qué puedo hacer con esto, ¿no? Entonces, digamos que desde un punto de vista más psicoanalítico, tendríamos que cuestionarnos la verdad de cada sujeto, ¿ok? Hasta aquí voy a hablar de Freud. Les digo, es más complejo que eso, pero si tienen alguna duda me van diciendo. Ahora vámonos con Lacan. Lacan, esta es una frase de él, dice, el discurso capitalista rechaza el amor, porque el amor está fuera del cálculo. No hay saber que pueda dar cuenta de la contingencia de los encuentros, ni se lo puede normativizar. Ahora, para entender a Lacan, vamos igual a tratar de entender sus conceptos básicos. Uno de ellos es preguntarnos cómo se hace un sujeto, ¿no? O sea, ¿qué nos hace diferentes a otros animales? ¿Qué nos hace entrar a un mundo en donde haya normas, reglas, etcétera? Entonces, bueno, me voy a ir algo lento, pero él habla del estadio del espejo, así le llama. ¿Por qué? Porque hace una metáfora. Él dice que el bebé nace prematuro,
y depende totalmente de su objeto para constituirse, ¿no? O sea, el bebé, si no lo alimentas, si no le das amor, atención, cariño, literalmente muere, ¿no? Entonces, en un inicio nosotros dependemos totalmente de un otro. Ese otro, vamos a poner el caso de la mamá. Entonces, el bebé nace sin un yo, o sea, el bebé nace sintiéndose fragmentado, ¿no? Sintiendo que la realidad, la nueva realidad, todas las sensaciones, todo lo nuevo para el bebé suele ser displacentero, porque no entiende qué rayos le pasa, ¿no? No sabe que el hambre es hambre, no sabe por qué que el dolor es dolor, está algo confundido. Lacan y otros psicoanalistas dirían que el bebé se siente fragmentado, necesita un soporte. Y además se visualiza como literalmente fragmentado, o sea, no sabe que tiene un cuerpo entero, ¿no? Entonces, imaginemos que la mamá del bebé agarra a ese bebé y se mira al espejo. El niño primero se mira a sí mismo. Después, el niño voltea y mira a quien lo sostiene, voltea a ver a la mamá. O sea que hay un otro que le permite sentirse integrado. Hay alguien que me sostiene, hay alguien completo y me está cargando, ¿no? Y 3, regresa a mirarse y viene el júbilo. O sea, es el surgimiento de la subjetividad. Esa imagen con la que me identifico soy yo. O sea que el niño necesita construirse, o el niño se construye a través de la mirada del otro. O sea, a través del deseo materno. El deseo materno se da porque la mamá poetiza el cuerpo del bebé desde su propia historia, desde su propio deseo, a través del discurso, cantos, la mirada. O sea, la mamá le transmite a ese niño su propio deseo, ¿no? Y es un deseo inconsciente, la mamá no tiene idea. Pero gracias a que la mamá desea a ese niño, gracias a que la mamá siente que siente que no está completa y que necesita algo, y ese algo puede ser el niño, es que ella puede transmitirle su deseo. Le puede decir al bebé, tú eres lo que yo deseo, tú eres lo que me completa, ¿no? Entonces, Lacan piensa que nosotros estamos construidos gracias a que existe el deseo de alguien más, ¿no? Literalmente, cuando una mamá no desea a su hijo, pues el hijo no puede sobrevivir, ¿no? Sin este deseo, sin esta, si no tiene deseo de alimentarlo, de estar con él, el niño no puede sobrevivir. Entonces, para nosotros convertirnos en sujetos, necesitamos haber sido deseados por alguien más, y ese alguien más es la mamá. Y el deseo se transmite a través del discurso, de la mirada. La mirada es algo metafórico porque nosotros vemos lo que nuestra mamá desea de nosotros y nosotros lo introyectamos. Entonces, por eso dice mirada y por eso usa el espejo. ¿Ok? En cuanto al complejo de Edipo, él dice que no es únicamente la relación del niño con sus padres, hay una prehistoria que es el deseo materno, ¿no? Y aquí se empiezan a ver un poco las diferencias con Freud. Vamos a irnos despacito con esto del complejo de Edipo desde Lacan, para que después entendamos la castración y el goce, ¿sale? Lacan dice que hay 3 tiempos del Edipo. En el primero, la madre, o sea, el bebé nace y la madre mantiene una relación fusional con el hijo. O sea, el niño viene a ocupar el lugar del falo, lo que la mamá no tiene. Falo lo vamos a entender como lo que no hay, lo que no se tiene, ¿ok? Entonces, la mamá en un primer momento se tiene que fusionar con el niño para decirle
que ella lo sostiene, pero además para transmitirle este deseo, ¿ok? Entonces el bebé está sometido al deseo materno. Hay una fusión entre mamá y bebé, que es necesaria que exista para que la persona se haga sujeto después. En un segundo tiempo, él dice, el bebé y la mamá no pueden quedarse juntos todo el tiempo, toda la vida, se tienen que separar. Entonces, debe existir un corte o lo que él llama la castración. La madre permita que sea efectiva la ley. O sea, si la mamá no está de acuerdo en que ella tenga que dejar de fusionarse con el bebé, entonces se va a fusionar con el bebé. Es decir, la mamá es la que transmite esa castración. ¿Ok? Si no hace eso, tenemos el caso de personas que se quedan simbiotizados, fusionados con este vínculo con la mamá, y Lacan después lo entendería como una parte, o sea, sería como un problema más de tipo psicótico, ¿ok? Pero entonces, si hay este corte y la mamá dice, a ver, no podemos quedarnos fusionados, tú no puedes ser mi único objeto de deseo, porque también tengo otras cosas, no nada más estás tú, está mi trabajo, está mi esposo, mi pareja, están otras aspiraciones que yo tengo, no nada más existes tú. Entonces, la mamá es la que tiene que hacer esta castración gracias a la metáfora paterna, ¿no? Entonces, el niño pasa de ser falo a ser sujeto. Ahora, el niño tiene que, con este corte, el niño ya puede desear algo más, ¿no? Porque antes solamente estaba fusionado con el deseo de la mamá. Y gracias a que hay este corte, el niño ya puede desear algo más, desear a alguien más, ¿ok? Entonces, ya que hubo este corte, hay un tercer tiempo, el niño reconoce que el padre de su papá, no es la ley, sino que la transmite. El papá es el que normal, o sea, el que digamos en este discurso de Lacan, es el que tendría que decirle a la mamá, oye, tú no puedes completarte con el bebé, tú no puedes tenerlo todo con el bebé, tú tienes que separar eso, y la mamá lo hace, ¿no? Entonces el niño reconoce que su padre no es la ley, sino que la transmite. Se inscribe la ley de la prohibición del incesto, es decir, yo no puedo quedarme con mamá, ¿ok? Porque si yo me quedo con mamá, es algo más psicótico y nos fusionamos y no. Entonces, si ya sé que no me puedo quedar con mamá, me quedo yo en falta, ¿no? Y eso hace que yo pueda desear a alguien más, desear a algo más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que desea el bebé? El bebé desea ser el deseo de la madre, ¿no? El deseo se moviliza a través de la falta. Si alguien ya lo tiene todo, ¿qué puede transmitir? ¿No? Y 3, lo que se transmite es la castración, la falta, lo que no se tiene. Entonces, nosotros, o sea, Lacan dirá que desde el lado más neurótico, todos estamos en falta, todos deseamos. Y nunca vamos a saber cuál es eso que nuestra madre deseaba de nosotros. Nunca vamos a saber, o sea, eso se queda en el inconsciente, ¿no? Con el goce voy a explicar un poco mejor esto. Pero digamos que lo importante de esto es entender cómo, gracias a que la mamá hace un corte, nos permite estar en falta y entonces nos permite seguir deseando, ¿no? Lacan, al igual que Freud, piensa que la persona va a buscar satisfacer este deseo constantemente. Y vamos a dar la introducción al goce, entendiendo ya esto anterior de Lacan. El goce es el concepto asociado directamente, el concepto asociado directamente al goce es el de satisfacción pulsional. Goce es el nombre lacaniano de la satisfacción pulsional.
¿ok? Un modo de satisfacción donde placer y dolor se confunden. Les voy a poner un ejemplo con el goce, que es bastante claro, para no confundirlo con placer. Freud diría que es placentero, qué sé yo, fumarnos un cigarro, ¿no? Nos fumamos un cigarro y lo dejamos. Cumplí mi satisfacción, sí, lo dejé, listo. Cuando nosotros fumamos uno tras otro cigarro, ya estamos hablando más de goce. ¿Por qué? Porque no es suficiente, o sea, descargar el placer y ya está, sino que tendemos a repetir y a repetir y a repetir la conducta y normalmente es algo que nos destruye, ¿no? Entonces, el goce sería un modo de satisfacción donde placer y dolor se confunden, ¿no? Si yo como, o sea, no es lo mismo comerme unas papas a la francesa que comerme 3 cajitas de papas a la francesa, ¿no? Eso ya sería más goce, porque es repetir, volver a esa conducta que nos da placer, pero al mismo tiempo nos destruye, ¿sale? Miller y la Escuela de Orientación Lacaniana afirman la existencia de lo que llaman psicopatologías del acto, es decir, en las que predomina el acto impulsivo sobre el pensamiento. Se trata de un goce mudo y mortífero donde está ausente la palabra, hay un desfallecimiento del registro de lo simbólico y tiene primacía de lo real, de la pulsión. O sea, no si repetimos, porque no podemos simbolizar, repetimos porque no entendemos y no paramos con este querer satisfacer esa pulsión, ¿no? Entonces actuamos, hacemos cosas destructivas, porque no pensamos, y eso es algo que pasa en las masas. El goce se encuentra en el terreno de lo que no se quiere o no se puede saber ni hablar, que es el deseo original, ¿no? El deseo original es el deseo que nuestra mamá nos depositó a nosotros, eso que nos hizo sujetos en algún momento. Esa región del inconsciente a la que no se tiene acceso, pero provoca tensión y busca descargarla una y otra vez de la misma forma, repitiendo sin poder reelaborar. Se regresa a ello aunque intente escaparse, llevando a la conformación clínica de las relaciones cargadas de agresión hacia la persona que se pretende amar. Eso lo voy a explicar más con las relaciones de pareja para que se entienda un poquito mejor. Pero el goce, digamos, los seres humanos, lo ideal es que estemos en falta, es decir, que no estemos completos. Si estuviéramos completos, caeríamos más en la psicosis, ¿no? Ya que no estamos completos, vamos a seguir deseando, pero no sabemos qué rayos deseamos y nunca lo vamos a saber. Digamos que vamos a querer quitar el displacer al igual que Freud, ¿no? Pero vamos a tender a la repetición y si eso se nos atraviesa la destructividad, pues ni modo, pero con tal de disminuir displacer, lo haremos. Ahora, esto lo cité así, casi sí, tal cual, de un artículo que escribieron Juana Mejías y María Luisa Rodríguez, que son psicoanalistas. Es un artículo súper como claro, que nos permite entenderlo con el capitalismo. Dicen, ese límite al que denominamos castración es el fundamento del deseo, ya que el no todo da la posibilidad de desear algo. Y se desea ser entendido, ser querido. Este deseo es del orden de la demanda y no de la necesidad biológica. Este es el punto más astuto del discurso capitalista. Saber que el deseo es del orden de la demanda y que por definición el deseo no se satisface nunca. ¿Ok? Fundamenta una forma de relación en la estructura social. Sin embargo, cuando hablamos de discurso, hablamos de aquello que es capaz de hacer lazo social.
de establecer un vínculo con el otro a través de las palabras. Y el discurso capitalista no hace lazo social. No hay palabras, solo imágenes. Para Lacan es muy importante el lenguaje, y porque él piensa que el inconsciente está construido por un lenguaje, ¿no? Entonces, el lenguaje lo que hace es crear lazos, vínculos, y desde el punto de vista capitalista, pues no, o sea, solamente quiere darnos esta idea de que podemos tenerlo todo, pero ya que lo tenemos, no queremos más y más y más, y no se satisface nuestra necesidad, ¿no? Porque justo no es una necesidad biológica, sino es una necesidad más psíquica. Y el capitalismo sabe y dice, los seres humanos per se no saciamos nuestras pulsiones, entonces nos hace querer más y más y más y más. Y repetir y repetir y repetir. En esta falta de diferenciación que hemos comentado aparece la marca, que iguala y a la vez nos diferencia de otros grupos. Los grupos quieren ser diferenciados de otros grupos, con tatuajes, con vestimentas propias, con nuevos signos. O sea, el capitalismo nos hace sentirnos iguales y al mismo tiempo diferentes, ¿no? Por eso en el psicoanálisis se dice que falta la castración en el discurso capitalista. La castración implica que no todo se puede, y el discurso capitalista se basa en un todo se puede, sin límites. También nos dice que el capitalismo nada quiere saber sobre el amor. Se podría pensar que hoy en día las relaciones de pareja, digo, hay un debate y lo podemos pensar desde diferentes perspectivas, pero hay personas que dicen que las parejas ya no duran nada, que solamente quieren tener una relación muy cortita, satisfacer su necesidad y tener como una relación más sexual que afectiva y listo, ¿no? Otros dirán, pues, lo que está pasando ahorita con los matrimonios y con las relaciones es que ya podemos, o sea, podemos decidir un poco más las mujeres, por ejemplo, ya podemos separarnos si queremos, ¿no? Pero hay una confusión entre qué es lo que está pasando con las relaciones de pareja, ¿no? ¿Es más por placer o es más porque estamos intentando llegar a una unión más afectiva, más formal? ¿O qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, para entender esto, se puede pensar que la pareja ha dejado de ser el objeto de nuestro deseo. Ya se encarga el capitalismo de confundir al sujeto con los objetos que se sitúan allí donde debería de estar ese deseo y coloca a otros objetos que lo enmascaran, ¿no? O sea, podemos pensar que no sé, nuestra pareja tiene que reunir ciertas cualidades para que podamos estar con ella, como un estatus social, como un estatus económico, como prestigios, como clase social, bla, 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 ¿no? Y eso no tiene que ver realmente con el amor real, ¿no? Son relaciones de pareja con vínculos precarios, es como una postura, donde el elemento de unión es el odio, la consideración narcisista de sentir a la persona como extensión del propio yo o un simple satisfactor de necesidades. Las parejas parecen haber perdido la razón de su conformación. Esta es una postura, ¿no? Los vínculos de pareja muy pronto se encuentran inmersos en un juego de goce y dolor. El goce concierne al deseo, a ese deseo del que poco sabemos, pero que nos impulsa a querer ser lo más importante en la vida del otro como lo es para nosotros, ¿no? O sea, nosotros queremos ser el deseo, en algún momento nosotros queríamos ser el deseo de la madre, nosotros ahora queremos seguir siendo el deseo del otro, ¿no? Podemos intentarlo una y otra vez, pero al final va a haber un fracaso. Y este intento de poder ser, o sea, de no poder serlo todo para el otro,
nos va a seguir haciendo repetir, intentarlo, fracasar, intentarlo, fracasar. Ahí está el goce, ahí está la destrucción, ahí está la confusión entre algo más sano y con algo más destructivo, ¿no? El deseo inconsciente derivado de la sensación de que algo nos hace falta para sentirnos plenos se pone de manifiesto y trata de colmarse en la relación con la pareja, aspirando a convertirse en lo único que el otro necesite para ser feliz, pretendiendo ser lo único que el otro ame, ¿no? Y no se busca que ese otro a quien amo satisfaga alguna necesidad específica, sino de disminuir la tensión misma que el cuerpo experimenta al no lograr satisfacer una demanda del cuerpo que difícilmente se puede nombrar, ¿no? Entonces, los seres humanos per se vamos a desear, y eso está bien. El problema es que en la pareja solemos aferrarnos a ser deseados siempre totalmente y ser eso que complete a la pareja, ser nosotros todo lo que vaya a completar a la persona. Y pensar que nosotros no lo tenemos todo, no somos el falo para la otra persona, eso nos lleva de frustración, de dolor, eso es psíquicamente intolerable, ¿no? Entonces nos enojamos y nos enojamos con el objeto, ¿no? Y aparece la agresión. Espero que hasta aquí todo vaya bien. Ahora, ¿por qué concluyo con Bion? Bion no es post-freudiano, es post-kleiniano, pero Bion intenta entender un poco más qué es lo que podemos nosotros empezar a hacer para disminuir la destrucción, para disminuir la violencia, para que predomine la pulsión de vida. Y Bion dice, el camino no es nada fácil, ¿no? Pero sí se puede. Y es por eso que termino un poco más con él, porque tiene una postura, a mi opinión, bastante linda. Y también, bueno, ahorita lo explico más adelante. Empiezo con una frase de Bion que dice, pensar es simbolizar y la capacidad de dar significado, darle sentido a lo que ocurre en nuestra experiencia interna y externa. Esto lo podemos entender acá. Bion dice que nosotros tenemos dos partes, ¿no? La parte psicótica de nuestra personalidad y la parte no psicótica. No hay que entender psicótico tal cual como lo que se nos puede venir a la mente como personas que tienen delirios, que alucinan. No hay que entenderlo tanto así, sino que más bien hay una parte psicótica que nos hace caer en una certeza. Si nosotros caemos en certezas, entonces ya no nos permite, ya no podemos seguir pensando, seguir criticando, seguir cuestionándonos. Y Bion es algo que observa mucho en los grupos, ¿no? Que perdemos como esta capacidad. Entonces, Bion habla de la parte psicótica y la no psicótica. Para entender la parte psicótica, dice que aquí no hay pensamiento. Entendiendo pensamiento no como algo cognitivo, sino algo que implica dar sentido y significado a la experiencia emocional, ¿no? O sea, entender qué nos pasa, qué es lo que tenemos, este odio, estas pulsiones de muerte, es tratar de entender y no caer en las certezas, ¿ok? Habla de un supuesto básico. Dice que en el grupo no nos cuestionamos si podemos caer en conductas no sanas, que también tiene relación con lo protomental, que es previo al pensamiento, es automático, evacuativo. O sea, ¿qué es lo protomental? Y también que nos permite entender el supuesto básico. Es, por ejemplo, no pensar y hacer o ejecutar, ¿no? Uno de estos ejemplos puede ser los videojuegos, que ojo, no siempre los videojuegos tienen que ver con ocio y ya, o gastar tu tiempo, no, porque
También en los videojuegos uno puede entender un poco cómo funciona la mente de la persona, por qué elige el videojuego que elige, desarrollar también otras habilidades y así, pero hay que poner atención a esto. Si estamos en un videojuego para no pensar y solamente clavarnos en eso, eso está más hacia la parte psicótica. Facebook, por ejemplo, entra aquí. ¿Por qué? Porque solamente vemos, no pensamos, no nos cuestionamos y simplemente estamos ahí como viendo, y ustedes pueden verlo, o sea, pueden pasar horas en Facebook sin que nos demos cuenta. Entonces eso implica no pensar, no cuestionarnos y simplemente descargar placer de ver, placer de escuchar, reírnos y listo. En el caso, por ejemplo, de los adolescentes que luego pueden hacerse un corte en la piel, es algo muy literal, es cortarse en la piel porque no quieren sentir sus emociones y entonces prefieren sentir un dolor físico, ¿no? Que un dolor emocional. Claro, esto es inconsciente. Las personas que lo hacen desconocen lo que les estoy diciendo. Y también tendemos a caer en discursos sin sentido, alucinosis, ideas fanáticas o comportamientos grupales no sanos. ¿Por qué? Porque no pensamos y solamente hacemos. No obstante, dice bien, si el bebé o la persona no logran tolerar la frustración y el dolor mental que implica dar significado a las cosas, lo que va a pasar es que caigamos más hacia la destrucción, hacia los síntomas en el cuerpo también, hacia todo lo que implique no darle un sentido. Por ejemplo, puse este monito como de este monito que yo esperaba que luciera algo arrogante, porque las personas con arrogancia caen en las certezas y entonces ya no están dispuestos a seguir escuchando. Y la verdad absoluta la tienen ellos, ¿no? Entonces es no pensar, no cuestionarse, no seguir. En cambio, la parte no psicótica de nuestra personalidad es mental, dice bien. O sea, ¿qué es lo mental? La simbolización, lo que tiene un significado. O sea, es cuestionarnos, ¿por qué tengo esta tos desde hace tiempo y ya me dijeron que no, o sea, no estoy enfermo, no tengo gripa, no tengo nada? ¿Qué estará pasando conmigo? Las personas que, por ejemplo, se enferman y no se cuestionan qué onda y no hacen nada al respecto es caer en esta parte más psicótica, ¿no? Porque no quiero pensar, simplemente está pasando y listo. Y lo mental es, a ver, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿No? Hay un predominio de la pulsión de vida, o sea que hay una tolerancia al vínculo. Bion dice que para vincularnos con otra persona necesitamos tolerar todo lo que eso conlleva, ¿no? Sentir celos, rivalidad, competencia, envidia, sentir que la persona se puede ir, que tiene libertad, que no lo podemos poseer, que no es nuestro. Entonces, hay algunas personas que se ahorran todas esas emociones y simplemente se aíslan, ¿no? Y son personas que se quedan bastante solas. Bion dice que las personas que sí pueden tolerar un vínculo está predominando el amor, ¿no? Porque yo soy capaz de tolerar mis celos, rivalidad, envidia, todo esto que les digo. Y estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? Estoy dispuesto a tolerar la incertidumbre de no saber. O sea, de no saber, por ejemplo, en cosas tan pequeñitas, ¿no? Desde no tengo todas las respuestas, yo no soy todo, yo no lo tengo todo. Y por eso en un examen puede ser que no sepa la respuesta, ¿no? Y por eso si hice esto mal, no pasa nada, ¿no? Porque yo puedo tolerar que no lo sé todo, que no lo tengo todo. Yo puedo tolerar que no sé todo y absolutamente todo de mi pareja. Sé que hay una parte privada que tengo que respetar y la tolero y puedo estar bien con eso, ¿no? Y bueno, el lío no es que haya amor y odio, es que tanto quiero trabajar yo con eso,
¿no? O sea, conocer acerca de mi odio y de mi amor, conocer, el dilema es conozco o no conozco, tolero o no tolero mis emociones. Entonces, Bion va a decir, la clave, digamos, para que nosotros tengamos vínculos afectivos más duraderos con la pareja, con el prójimo, con la familia, con cualquier persona, implica primero querer conocer nuestras pulsiones, nuestro odio, nuestra destructividad, y después querer responsabilizarnos de eso y tolerar lo que eso conlleve. Tolerar que no lo sabemos y lo tenemos todo, tolerar que no somos todo para la otra persona, tolerar que tengo partes no tan padres de la personalidad y que eso puede hacer daño a otros, tolerar. La verdad es que hoy en día no muchas personas están dispuestas a tolerar eso. No muchas personas están dispuestas a conocer estas partes de la personalidad. Y no muchas personas están dispuestas a renunciar, a descargar nuestras pulsiones para simplemente sentir placer, ¿no? No todos están dispuestos a eso, honestamente. Entonces, mientras no estemos dispuestos a eso, entonces sí va a predominar más la parte de pulsión de muerte, va a predominar más la agresión, la violencia. Entonces, Bion de alguna forma nos hace cuestionarnos esto y nos dice, a ver, o le entramos o no le entramos, ¿no? ¿A qué? A conocer nuestra verdad, nuestro odio, nuestros aspectos. Porque mientras no lo hagamos y lo ignoremos y sigamos a la masa, entonces nos vamos a destruir los unos a los otros. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto concluyo. No sé si quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, ya sea de Freud, ya sea de Lacan o de Bion. Pues yo creo que con esto ya es cuando, bueno, abriríamos el plazo en el que damos las preguntas y las respuestas claramente. Aquí en el chat o en el chat de lo que sería Facebook, si pudiesen plantear las preguntas y las preguntas, claro, para que aquí yo también se la comente a Julia. Por mi parte, le tengo una pregunta, de hecho. Sí. Es sobre si se puede renunciar totalmente al narcisismo que se encuentra en uno. Renunciar totalmente, no. Digo, hay que entenderlo a ver desde qué psicoanálisis, ¿no? Pero es buena pregunta. Creo que renunciar totalmente al narcisismo, o sea, el narcisismo no es malo en sí, ¿no? Porque eso es lo que se puede pensar. El narcisismo también nos ayuda a cuidarnos, a querernos, a defendernos, a alejarnos de lo que no nos hace bien, ¿no? O sea, hay una parte del narcisismo que nos ayuda a existir y a defendernos y a cuidarnos. Entonces, si uno renuncia totalmente a ese narcisismo, sería como en el enamoramiento, y creo que es algo que diría Freud, ¿no? Deposito todo en un objeto y entonces yo dependo de ti, tal cual, ¿no? Si tú quieres hacer conmigo lo que quieras, vas, ¿no? Entonces, digamos que lo ideal no es renunciar 100% al narcisismo, porque hay una parte del narcisismo que sí nos ayuda bastante, ¿no? Entonces, yo diría que, o sea, de que se puede, tal vez se pueda, ¿no? En estos casos de dependencia extrema y todo esto, pero no es lo ideal porque también perdemos esa parte que nos cuida y nos protege. Claro. Bueno, creo que Lauri quiere hacer una pregunta. No sé si gusta. Sí, buenas tardes. Gracias por tu ponencia, porque sí ahondaste como muchas cosas teóricas, la verdad, en poco tiempo y muy claramente. Lo que yo te quería preguntar es una duda existencial que tengo por una plática que tuve con una colega escritora. Bueno, yo soy de El Salvador.
y hablábamos con esta mujer que es colombiana de cómo veíamos, a pesar que somos de países latinoamericanos, cómo vemos el machismo feminicida en México como, o sea, como unos extremos del machismo así bien espeluznantes. Y en el cuadro de Lacan, no sé si lo puedes poner, hay una parte que habla justamente como de esa agresividad, ¿no? Y esta colega tenía como la hipótesis de que al no romperse como la fusión de la madre-hijo, o sea, esta cuestión de la imagen mexicana de la madre sacrificial, casi a la par de la Virgen de Guadalupe, pero que las otras mujeres son trabajadoras del sexo comparada con la imagen sacrificial de la madre, o sea, este complejo de Edipo no resuelto y esta misoginia cultural inconsciente, hacía como un caldo de cultivo para este problema social de que pues hay una gran agresividad dentro de las relaciones de pareja de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Justamente ahora en pandemia se han disparado como esas cifras, los crímenes contra las mujeres son horrísonos, o sea, está el titular repetido de el cuerpo presentó señales de tortura de los hombres hacia las mujeres, ¿verdad? Y el feminicidio, como por ejemplo en el caso de la hija, el caso ahorita del documental que se envió de Maricela Escobedo, de lo que le pasó a su hija, todos los feminicidios, feminicidios contra niñas, entonces como desde Lacan, ¿no? Como esta agresividad, este complejo no resuelto, o sea, ¿por qué en México? ¿Por qué en México hay como este machismo tan asesino más grande que en otros países? Ok, súper buena pregunta. Mira, algo que pasa desde la teoría de Lacan es que cuando no hay este corte, cuando no hay la castración, lo que puede pasar es que, o una de las fases, ¿no? Algo que puede pasar es que nosotros el niño no renuncie a ser, o sea, como no hay este corte, no está renunciando a ser el falo de la mamá. No hay una renuncia, no hay alguien que le diga, oye, tú no puedes serlo todo para alguien, tú no puedes tenerlo todo, tú no puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? No hay nadie, no se inscribe esta ley, no se inscribe esta prohibición. Y entonces desde Lacan existe el riesgo de que el niño pueda decir, en vez de decir, hay una ley que me hace prohibir, que me prohíbe, perdón, hacer lo que yo quiera, eso no está. Entonces el niño dice, yo soy la ley, ¿no? Yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo lo tengo todo, yo soy el falo, yo digo qué se hace y qué no se hace, ¿no? Y desde ese punto de vista estaríamos hablando de la perversión. Creer que somos el falo, es decir, creer que lo tenemos todo, que podemos todo, eso es la perversión desde Lacan. Entonces, esto, más la pulsión de muerte, que ya hablamos que es la destrucción per se, ¿no? Si yo soy el falo, yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Desde ese punto de vista estaremos hablando desde la perversión. Soy el falo, entonces hago lo que yo quiera hacer. Ahora, para explicar por qué hay tantos feminicidios, por qué hay tanto odio hacia la mujer, eso tal vez no te lo podría explicar desde Lacan, sino desde Melanie Klein, que es digamos, la autora que yo sé que puede explicar un poquito mejor esto, y es que Melanie Klein habla de la envidia que le podemos tener a la mamá, la envidia de que la mamá posee todo lo bueno.
mi mamá me puede alimentar, mi mamá es genial, tiene cualidades, está completa, digamos, mi mamá tiene todo lo bueno. Y yo siento mucha envidia de todo eso que mi mamá tiene, porque yo dependo de ella para que eso me lo dé, ¿no? Entonces se crea envidia y odio, y entonces eso no quiere decir eso igual a feminicidios, para nada, ¿no? Creo que desde un punto de vista más freudiano, incluso más antropológico, podríamos decir que nosotros, igual, tenemos algo que nos hace ser intolerables a lo diferente, ¿no? A lo que no es de nuestra misma raza, etcétera. Entonces, por ser diferente, puede ser algo que amenace, puede ser algo displacentero porque me comparo, puede ser algo que me asuste, puede ser muchas cosas. Entonces, hay que eliminarlo, ¿no? O sea, hay que eliminar a eso que es diferente a mí, ¿no? Entonces, desde el punto de vista psicoanalítico, yo te podría decir que uno, desde Lacan, el riesgo es que o sea, que no exista esta castración y entonces caigamos en la perversión, que la perversión sería yo todo lo puedo, que se combine esta pulsión de muerte y entonces destruya. ¿Por qué hacia las mujeres? Porque la mamá es la que posee todo lo bueno, la mamá es la que tiene todo eso que yo quisiera tener, ¿no? Y podemos por envidia destruir, podemos por envidia, pues sí, ser violenta con la otra persona. Y desde un punto de vista un poco más social o antropológico, incluso freudiano, podríamos pensar que nosotros rechazamos lo que sea diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos provoca rivalidad, competencia, celos, envidia, amenaza, y queremos eliminarlo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que yo te podría responder. Fíjate que ahí quisiera también, porque es algo que yo estoy trabajando en mis clases en la universidad, aquí con los chicos, también de cómo reflexionamos el mandato de masculinidad, porque durante muchos años creíamos así de que estos feminicidas eran como unos psicópatas que andaban ahí, ¿no? Pero estamos tratando también de ver cómo el mandato de masculinidad puede hacer mella en ellos que tienen 20 años, ¿no? O sea, ellos no están como, ellos ni ellas no son como, no están inmunes pues como a esto, y eso desde Lacan, ¿verdad? No son inmunes como a esta agresividad, a esta perversión, ¿y qué les podrías decir tú con respecto a esto? A que es cierto, ahorita las relaciones duran 5 años porque las mujeres pues nos hacemos a un lado si sentimos, por ejemplo, violencia verbal o violencia y decimos, no, pues yo mejor hasta aquí, ¿no? Y nuestras predecesoras, 30 años, 50 años, aguantando todo tipo de violencia, ¿no? Y ahora ya no. Pero, ¿qué les dirías como desde este mandato de masculinidad que siempre les exige capacidad y control a los hombres? O sea, ¿cómo les hablarías a ellos, a los hombres de 20 años que tenemos como alumnos, desde el psicoanálisis? O sea, ¿cómo podrían ellos trabajar este mandato de masculinidad? Qué buena pregunta. Porque luego los chicos cuando yo les pregunto parece que son santos, que ellos son así como que esos hombres machistas fueron sus padres, sus abuelos, ¿no? Que ellos ya van a cambiar y yo no les creo, ¿verdad? En ellos está el mandato de masculinidad. ¿Cómo lo pueden trabajar? Pues mira, desde un punto de vista más bioniano, primero sería reconocer las partes o sea, las partes destructivas, la parte de la pulsión de muerte, ¿no? O sea, reconocer lo que hay, el odio y todo esto. Otra cuestión que yo hablaría es de la identificación que tenemos, ¿no? Freud habla de la identificación, y lo vimos, ¿no? En el complejo de Edipo,
uno se identifica con el papá para tener a alguien como mamá, ¿no? El tema de la identificación es sumamente importante y tú más o menos lo dices, ¿no? Que sí, que en la familia existe, inevitablemente nos identificamos con lo que vemos, con lo que pasa, con lo que nos dieron, ¿no? Hablaría también de esta identificación y de este ideal del yo, ¿no? En estos chicos, o en las personas que ejercen la violencia, ¿no? O que tienen esta postura más machista y más destructiva de las relaciones o dirigido hacia las personas, el tema es que está confuso, ¿no? En su mente está bastante confuso. ¿Cuál es ese ideal del yo? ¿Cuál es esa conciencia moral? ¿Qué es lo que ellos introyectaron? Yo primero cuestionaría ¿cuál es ese, ese es el tema de trabajarlo de manera individual en lo clínico, ¿no? Y trabajarlo en grupos. Pero creo que lo primero sería cuestionarnos qué es lo que está introyectado en la mente de ese chico, ¿no? Primero la identificación con el padre, qué es lo que con lo que se identifica con su padre. Otro, ¿cuál es ese ideal del yo? ¿No? ¿Cuál es qué es lo que yo pienso que las personas esperan de mí? ¿Qué es eso que yo se supone que debería de ser? ¿Debo de ser alguien débil? O sea, más bien, ser un hombre cariñoso, que busque la equidad, la igualdad, que pueda tener un rol en donde participe en casa, que haga labores domésticas y también trabaje, o sea, todo lo que tenga que ver con igualdad. ¿Eso es igual a debilidad? ¿Eso es igual a que soy una persona bastante madura, etcétera? Yo creo que estos chicos, en su ideal del yo, está bastante confuso. ¿Qué es lo que se espera que yo sea, ¿no? En esta sociedad? ¿Qué es lo que se espera que yo tenga que comportarme para dar el ancho y para darle placer a mis papás, ¿no? Para ser eso que la gente, que ellos esperan que yo sea. Ellos esperan que yo sea alguien que domine, alguien que no se deje, etcétera. Porque si ese es el ideal del yo de un chico, pues se va a sentir incluso decepcionado si no se va por ahí, si no se va por ese camino, ¿no? Entonces, yo cuestionaría más bien cómo está el ideal del yo de ese chico, ¿no? ¿Qué es lo que hay en su mente? Y la verdad es que eso normalmente yo lo hago en la clínica de manera individual, ¿no? De manera colectiva o en grupo. Tal vez sea como un poco más complicado para mí de darte una idea de cómo abordarlo, pero sin duda yo cuestionaría cuál es el ideal del yo de ese chico, porque a medida que él sienta que se aleja de ese ideal del yo, entonces va a tener una autoestima un poco más baja, va a sentir que está fracasando, va a sentir que no está dando el ancho. Entonces, creo que tendríamos que cuestionarnos cuál es el ideal del yo de esas personas. Muchas gracias. A ti. Uy. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Ah, bueno, tú me dices, ¿verdad, Miguel? Ya, Miguel, puedes hablar. Gracias, perdón. Trataba de hablar, pero creo que me silenció Esli sin querer. Bueno, continuando con las siguientes preguntas que están en Facebook, hay una pregunta por parte de Sebastián Javier que dice lo siguiente. El no renunciar o reconocer los puntos que se nos plantea, que me imagino que son los puntos freudianos, ¿son parte de las causas de la mala actitud e imprudencia en la sociedad actual? Sí, un poco sí, diría que sí, porque no renunciar no renunciar a todo esto sería igual a yo solamente busco el placer, ¿no? Entonces, si por ahí en el camino
destruyo, soy violento, soy impertinente, soy bla, 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 arrogante, pues por ahí va, ¿no? Pero yo solo quiero buscar el placer, descargar lo que realmente quiero hacer y ya está. Entonces, normalmente si no renunciamos, si no renunciamos a satisfacer todo el tiempo estas pulsiones y además no aceptamos la ley, no aceptamos la prohibición, no aceptamos que no podemos hacerlo todo, entonces sí podemos caer en una actitud bastante, pues no solo arrogante, sino que perjudique las relaciones afectivas que tenemos y las relaciones, o sea, en la sociedad, ¿no? Con cualquier persona. Entiendo. De hecho, algo que me gustó mucho que usted planteó ahorita que la señora Lori mencionó las preguntas fue el hecho de que el ser humano le tiene miedo a lo desconocido. Y eso, o sea, me gustó mucho por el hecho que es verdad. Literalmente cuando una persona se afronta a algo que es diferente, lo considera como desconocido y trata de, bueno, al principio al menos la primera reacción que casi siempre se da es rechazo o repudio hacia ello. Y es un punto que quería brindar. Quería decirle que, bueno, una pregunta acá que tengo es, aparte de ese repudio, ¿qué consecuencias puede dar el rompimiento de la restricción a la agresividad? Rompimiento de la restricción a la agresividad. O sea, ¿te refieres a qué pasaría si nosotros, o sea, que no existiera esta restricción? ¿Estoy entendiendo bien? Sí. Ok. Pues Freud diría que ha pasado, ¿no? O sea, guerras, catástrofe, destruirnos, matarnos, lo que mencionaba nuestra compañera, que es que no tengamos límite y entonces hagamos, si queremos poseer a nuestro objeto amado, poseerlo, controlarlo. Si no hay un límite, y Freud por eso estudió y vio lo que pasaba en las tribus, ¿no? Y en otras civilizaciones y así, él decía, de que existe la pulsión de muerte, existe, ¿no? Y las tribus se han tenido que organizar y han tenido que implementar un castigo fuerte. De hecho, pues lo que se hace en las tribus es no solo crear un castigo, ¿no? Como para que la persona aprenda la lección y listo, ¿no? Sino que ellos matan a la persona directamente, ¿no? Ellos, si bien no lo matan, de hecho, hablando un poco del incesto, en las tribus, pues también prohíben el incesto, ¿no? Y la persona que se atreviera a tener un vínculo, ya sea afectivo o sexual, con alguien de su propio tótem, ahí no era como familia, sino tótem, entonces la tribu los mataba a golpes, ¿no? Entonces, si no existieran estos castigos o esta ley, Freud pensaría que habría destrucción, o sea, en el mundo habría muchísima destrucción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando alguien piensa hacer la ley, entonces puede pensar que hace algo malo con este discurso de que es bueno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las personas que son la ley? Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera porque soy la ley, ¿no? Entonces nadie puede detenerme ni decirme nada. Yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente esa persona que hace lo que quiere no tiene freno. Incluso lo podríamos ver con los niños, no hay que irnos muy lejos, ¿no? Si uno como papá no le pone límites al niño, ¿qué va a hacer? Le va desde soplar las velitas del pastel a su hermana, ¿no? Como este video que se hizo súper viral. Es decir, yo hago lo que quiero hacer, ¿no? Y si no tiene límites el niño, molesta a su hermano, fastidia a su hermano, hace pipí en donde quiera,
popó en donde quiera, come a la hora que quiera, ¿no? O sea, los padres tienen que poner un límite, tienen que poner prohibiciones, ¿no? Porque si no, entonces el niño va a hacer lo que realmente quiere hacer y eso al final es un problema, ¿no? Porque si pensamos en esta pulsión de muerte, nos va a desbordar, ¿no? Entonces sí, creo que así te contestaría, Miguel. Sí, de hecho, ese contexto de una sociedad anárquica que se produciría por eso me recuerda mucho a lo que usted había mencionado de cómo se desarrolló Sigmund Freud. Eso lo pongo como un punto de comparación con la perspectiva nihilista que tiene Nietzsche, en el sentido de que cómo desarrollaron cada uno sus teorías y sus fundamentos fue en base al contexto histórico que ellos vivieron, que fue un contexto histórico de guerra, de posguerra y de sufrimiento más que nada. Entonces, bueno, para terminar lo que sería esta sección de preguntas y respuestas, tenemos otra pregunta aquí en Facebook por parte de Carlita Dio Page, que dice, ¿hay alguna forma en que estas actitudes psicóticas involuntarias puedan ser reconocidas antes de tomar acción en ellas? Sí hay forma. Claro, la idea es, a ver, una manera siempre va a ser la terapia, ¿no? Pero la idea es estar dispuestos primero a pensar que hay algo en nosotros que no es muy lindo, ¿no? Que lo tenemos y que entonces tendríamos que estar dispuestos a entenderlo, a saber la verdad en qué la estamos regando y cuáles son nuestras actitudes y qué es lo que nos perturba también, ¿no? De no poder expresar realmente lo que queremos expresar. Entonces, sí hay forma. Primero tendríamos que eliminar esta actitud arrogante de lo sabemos todo, ¿no? Eliminar esta actitud de certezas y pensar, no, la verdad es que el mundo no es de certezas. Yo no tengo certezas de mí, no hay certezas en el mundo y eso nos permite entender las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, aceptar que no sabemos todo, aceptar que hay una parte muy fuerte que son las pulsiones que ahí van a estar, ¿no? Y que se van a manifestar y que nosotros tenemos que aceptar que vamos a buscar el placer y vamos a evitar el displacer, pero que en esa búsqueda nos vamos a topar con pared, ¿no? Porque irnos solo hacia el camino del placer al final nos termina destruyendo. Solo satisfacer nuestras pulsiones al final nos termina destruyendo como individuos y como sociedad, ¿no? Entonces, si hay formas, sería descartar la certeza, descartar la arrogancia y estar dispuestos a tolerar todo lo que conlleva tener un vínculo con una persona, ¿no? Que es que, les digo, tengo celos, rivalidad, todo esto, y tengo que aceptar que mi objeto no es mío, ¿no? O sea, bueno, la persona amada, perdón, no es mía, entonces la tengo que dejar ir, ¿no? O sea, eso es la parte no psicótica. La parte psicótica dice, no, ¿yo por qué tengo que renunciar a lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, no quiero. Esa sería la parte psicótica. Y no tener como la disposición de entender las cosas de manera diferente sería caer en la arrogancia y la certeza y a la destrucción. Sí, tienes mucha razón. O sea, tendría a llegarse hasta un punto en el que las acciones de uno serían totalmente extremistas y hedonistas, en cierto sentido. Exacto. Pero bueno, ya creo que con esto cerraríamos lo que es el marco de preguntas y respuestas. Los invito pues, a todos aquellos que no pudieron, pues, que no se pudo exponer sus preguntas, a comentar dentro de lo que es lo de la conferencia, a comentar sus reflexiones, incluso a reflexionar sobre lo que se dio en esta conferencia. También los invito a aquellos espectadores que están aquí presentes a las 7:30, que es nuestra primera clase del curso de Teología Híbrida con el profesor Pedro Pablo desde la Universidad de Valparaíso en Chile. Y pues pueden encontrar información de lo que sería esta clase en las páginas del EPEC y de Ignacio Loyola. Usted, Julia, ¿quisiera dar alguna conclusión, algún comentario sobre la conferencia? No, nada, solo ojalá no haya sido tan revoltoso todo lo que dije. Lo que intento
simplemente es cuestionarnos nuestra propia verdad, ¿ok? Nuestro propio ser. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como seres humanos? ¿Por qué siempre buscamos el placer y que ese no es el camino, ¿no? Sino que más bien tolerar el sufrimiento, el dolor y tolerar que no siempre va a ser placentero todo, ¿no? Entonces, ese digamos que es el camino más, o sea, está más guiado hacia una sociedad mucho más sana, bonita y hacia el amor al final, ¿no? Entonces, es todo lo que diría, Miguel. Muchísimas gracias. Y pues, si no hay más preguntas, me retiraría entonces, ¿ok? Sí, creo que sí, fue un gusto tenerte aquí en esta conferencia, la verdad. Fue muy entendible todo lo que usted dijo, e incluso bastante interesante conforme a lo que fue el psicoanálisis y la perspectiva de cada uno de los autores de aquello que usted estuvo abarcando. La verdad, o sea, es un gusto tenerla aquí y espero que en el futuro tengamos otra conferencia igual. Genial. Yo encantada, Miguel. Muchísimas gracias. Un Igualmente. saludo y abrazo a todos. Hasta luego. Bye.